Bogotá, qué fría eres, Bogotá, ya no me quieres, tus besos están secos, tus calles llenas de huecos. Bogotá, yo a ti te quiero, aunque estés llena de ñeros. Eres una chica bipolar, hace calor antes de granizar. Bueno, mis queridos muchachos, la canción se llama Bogotá y es de una banda de aquí de la ciudad de Bogotá que se llama Aguas Ardientes. Esta banda se dio a conocer en uno de los Rock al Parques, no recuerdo bien si fue en 2015 o 2016. Y los tipos pues tratan ahí de meterle musiquita campirana de los Estados Unidos así con nuestro folclore, son chéveres. ¿Por qué me dio proponerles esa canción, muchachos? Porque el tema de hoy habla sobre la ciudad del mundo que yo más quiero, que se llama Bogotá. Yo soy bogotano 100%, mis abuelos, mis papás, mi familia todas de Bogotá. Y aquí en Bogotá hay un hecho histórico que marcó pues el devenir de todo lo que iba a pasar aquí en nuestro país, que fue el Bogotazo el 9 de abril de 1948. Entonces eso es lo que les voy a hablar hoy, muchachos, el Bogotazo. Y lo primero que les voy a contar del Bogotazo son pues los antecedentes, que tuvo que pasar antes para que ocurrieran estos acontecimientos que ya les voy a ir diciendo que pasó en ese tal Bogotazo. El primero de esos antecedentes fue la división del Partido Liberal para las elecciones del 1946 entre Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Resulta que los liberales llevaban en el poder, bueno, primero que todo acordémonos que hasta la Constitución de 1991 el país estaba repartido políticamente prácticamente en dos partidos, en el Partido Liberal y en el Partido Conservador. El Partido Liberal un poco más, pues como lo dice su palabra, liberal en sus ideas, aunque sobre todo es en la cuestión económica, no tanto en que respetemos las libertades de todas las personas. Y los conservadores es como el lado más radical de la derecha política, más o menos se podría determinar esos dos. Entonces, llevan esos 16 años en el poder, pero cuando llegan las elecciones de 1946 van a llegar con dos candidatos los liberales, mientras que los conservadores van a llegar solamente con un candidato, que es Mariano Ospina Pérez. Obviamente los votos de los conservadores se concentraron hacia este señor, mientras que los de los liberales se dividieron una parte para Gabriel Turbay, que era quien representaba al liberalismo tradicional, al liberalismo oficialista, y los votos de Jorge Eliezer Gaitán, que representa el liberalismo popular, es decir, el de las clases más humildes, el de los verdaderos liberales, si se podría decir. Entonces, esos dos antecedentes, la división y el ascenso conservador al poder, junto con estos otros dos, la creación de escuadrones paramilitares conservadores para ejecutar liberales. Resulta que también en la época de los 16 años del gobierno liberal, durante esos 16 años, los liberales empezaron a perseguir a los conservadores. Entonces, cuando los conservadores llegan al poder, van a hacer obviamente lo mismo que hicieron los liberales, como a cobrar venganza, y van a utilizar estos escuadrones paramilitares para hacerlo. Hubo dos muy famosos, uno que se llamaron Los Pájaros, que actuaron en el departamento del Valle, y otros que se llamaban Los Chulavitas, que eran en el departamento de Boyacá y aquí en Cundinamarca. Los dos eran escuadrones
conservadores. Y el otro antecedente, la Marcha del Silencio, convocada por Gaitán el 7 de febrero de 1948. Esta imagen que sale acá es de esa Marcha del Silencio, donde Gaitán esencialmente lo que estaba pidiendo era al gobierno conservador que dejara pues sobrevivir a los liberales, porque había una persecución terrible, que cada vez estaban exterminando más liberales y el gobierno no estaba haciendo nada para contrarrestar esa violencia. Estos dos son los principales representantes conservadores de aquel periodo de la historia. Los dos fueron presidentes, Mariano Ospina Pérez primero en 1946 y lo sucedió el señor Laureano Gómez, que él era como el político más tradicional conservador que hubo en el siglo XX, si se puede decir. Él era él era el padre de Álvaro Gómez Hurtado, que lo asesinaron en el año 97, ahí cerca de la Universidad Pedagógica, al frente de la Universidad Sergio Arboleda, él era profesor de ahí. Bueno, estos son los antecedentes entonces, ¿no, muchachos? ¿Quién era el señor Jorge Eliezer Gaitán? Yo me imagino que ustedes los han visto ahí en el billete de 1000. Hay una frase que me gusta mucho de Jorge Eliezer Gaitán que sale ahí en el billete de 1000, que dice que el pueblo es superior a sus dirigentes. Y es que esa es la verdad, muchachos. Nosotros somos los que elegimos a esos señores y nosotros tenemos la capacidad de mirar si están actuando bien o están actuando mal, pues para que los revoquen o para respaldarlos. Pero el poder en últimas es el poder de nosotros, del pueblo. Jorge Eliezer Gaitán, del 23 de enero de 1903 al 9 de abril de 1948, él crece en el barrio Las Cruces de Bogotá. Los que no conocen bien Bogotá, el barrio Las Cruces es un barrio de los primeros que existió aquí en la ciudad y es un barrio que siempre ha sido de clases populares, de gente humilde, de gente pobre. Él crece ahí y obviamente al tener ese contacto con la gente humilde, pues él también va a saber en el momento de tener su carrera política, también va a tener algo de conocimiento de las necesidades de los pobres. Porque es que si ustedes se ponen a mirar, la mayoría de los políticos no saben bien cuáles son las necesidades de la gente humilde, porque nunca lo han sido, porque nunca han tenido que aguantar hambre, porque todo lo han tenido muy fácil. En cambio, mientras la situación de los pobres es diferente y también como les toca subsistir y como les toca surgir de la pobreza, es muy diferente a como les toca a los políticos tradicionales. Esa era la diferencia que había entre Gaitán y los otros políticos, que Gaitán sí respaldaba o más bien representaba el sentir de la gente humilde, de la gente pobre. Él se titula abogado de la Universidad Nacional de Colombia. La tesis de él se llama Las ideas socialistas en Colombia. Ya él empezando como a mostrar algo de lo que se iba a ser conocido posteriormente por ser como de un pensamiento más cercano a eso, al socialismo, a ser como de la izquierda política. Después de que termina su pregrado en Derecho, se va a hacer su doctorado en la Universidad de Roma, Real Universidad de Roma en 1927, en el criterio positivo de la premeditación. Ya sí no tengo bien claro el concepto de lo que es, ahí sí toca hablar con alguien que sepa como de derecho para que nos haga una aclaración. Lo tercero, se forjó una reputación como orador y defensor de causas populares, o sea, de la gente humilde, la gente pobre, que consolidó gracias a sus intervenciones en el debate sobre la masacre de las bananeras de 1928. Resulta que en esa masacre de las bananeras, los trabajadores de la United Fruit Company, una empresa de Estados Unidos que se encargaba de la explotación del banano acá en Colombia, en el departamento del Magdalena, en Ciénaga, los trabajadores van a hacer una huelga pues porque les están violando muchos de sus derechos fundamentales. Y el gobierno colombiano, en lugar de respaldar a los campesinos, a los trabajadores de la United Fruit Company, respaldó a la empresa y mandó a un batallón del ejército para que pues acabara con la protesta. Les dio un ultimátum ahí en la plaza de Ciénaga, les dijo, bueno, hasta tal hora ustedes se pueden quedar acá y si no vamos a empezar a disparar. Y cuando llegó el momento, pues la gente no pensó que el ejército iba a disparar porque allá había niños y mujeres y bueno, en fin, y terminan haciendo esa masacre.
y eso no se hubiera sabido porque acuérdense que pues hoy en día con el internet pues todo se sabe, ¿no? Pero en esa época, y además eso por allá en Magdalena, pues imagínense a la distancia de acá de Bogotá. Entonces, el que se encargó de verdad de mostrar lo que había pasado allá fue el doctor Gaitán. Entonces, por eso empezó él a ganarse ese reconocimiento político, por haber también apoyado a la gente, pues para ayudar en que se supiera la verdad realmente. Bueno, entonces el doctor Gaitán, venlo acá, conseguí unas foticos que están en el internet, que estas eran a blanco y negro y miren, las editaron a color. La trayectoria política de Gaitán. El primero que todo fue presidente de la Cámara de Representantes. Bueno, primero fue representante de la Cámara y después lo nombraron presidente entre el 31 y el año 32, un añito ahí de presidente el doctor Gaitán. Después se va a fundar el movimiento político Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, pues él solo no, con otros políticos de izquierda que empezaron a surgir durante este periodo. Él fue alcalde de Bogotá, pero recuerden también muchachos que el alcalde de Bogotá empieza a ser elegido popularmente a partir del año 1988. Anteriormente el alcalde era elegido por el mismo presidente, entonces el presidente de la República era el que se encargaba de elegir alcaldes y gobernadores. Posteriormente fue ministro de Educación, veanlo también, del año 40 hasta el año 41 y fue ministro de Trabajo e Higiene. Esto me pareció muy curioso cuando estaba averiguando porque fusionaban el trabajo con la higiene que era como la salud. Entonces, mejor que separaron esos dos. Aunque también a veces dicen que esos ministerios, para que los separen es solamente para que haya más burocracia y haya más plata para robar. Eso ustedes también échenle cabeza a esa cosa, muchachos. La trayectoria política de Gaitán. Bueno, ahora sí les voy a contar qué pasó en el Bogotazo. Bueno, entonces los que estaban en el poder, acuérdense, eran los conservadores y los liberales, pues los tenían ahí como a un ladito. Y preciso para esos días se está celebrando acá en Bogotá la novena conferencia panamericana del 8 de abril de 1948. Por eso miren, acá están todas las banderas de todos los países de América, porque eso es una conferencia panamericana, reúne a todos los países de América. La idea de esa conferencia panamericana era, primero que todo y antes que nada, era crear como un plan anticomunista. No querían, pues ya se había acabado la guerra y la Unión Soviética había quedado como uno de los grandes vencedores y se estaban ya formando los dos bandos. Entonces no querían los de Estados Unidos porque había venido hasta un general, el general Marshall, vino a esta conferencia panamericana a exponer esas ideas de anticomunismo y de lucha contra la subversión. No querían que se armaran guerrillas acá, no querían nada que, mejor dicho, que les quitaran como el poder a Estados Unidos de eso. Y lo segundo era crear la Organización de Estados Americanos, OEA. Esta organización también fue pues con un ideal netamente anticomunista, por eso cuando Cuba logra triunfar en su revolución se van a separar de la OEA porque Cuba sigue siendo de un país socialista. Ningún liberal fue invitado a participar en la delegación colombiana, incluso creo que el presidente de la conferencia fue el señor Laureano Gómez, el que después fue presidente de Colombia. En el amanecer, o sea, a la 1:10 de la madrugada del 9 de abril, Jorge Eliezer Gaitán terminaba su emocionada defensa del teniente Cortés y pedía para él la absolución, alegando que había obrado en legítima defensa de honor del ejército al ultimar de 2 disparos al periodista Eudoro Galarza Osa. Esto también me pareció muy curioso, este dato, porque Gaitán logra la absolución de este señor diciendo lo que fue una legítima defensa cuando fue a decirle, pues es que el periodista había escrito unas cosas que no le habían gustado al teniente, que no, que es que hágame el favor y borre eso, que es que usted que es lo que está hablando de mí, que me está difamando y que ta. Y entonces el periodista le dijo, no, yo no voy a hacer nada de eso y yo tengo libertad de prensa acá. Y el tipo pues no se aguantó y le dio piedra y lo cogió y le metió 2 tiros. Pero Gaitán hizo parecer como si hubiera sido legítima defensa porque estaba atacando el honor del ejército. Entonces imagínense cómo era la justicia en aquel entonces. Esta fotico, muchachos, véanla, me la conseguí también de
como era la Plaza de Bolívar, ¿no? Este es el Capitolio. Anteriormente, mire que esto tenía como unas fuentes y acá pasaba el tranvía. Esto era una típica foto de mi querida Bogotá de aquellos años, 1948. Acá está el doctor Gaitán saliendo del Congreso, acá con unos compañeros políticos veando al doctor Gaitán. Este era el edificio, más bien donde quedaba la oficina del doctor Gaitán, acá en el segundo piso. Él sale de acá, y cuando está saliendo acá, esto es sobre la séptima, este pedazo de acá es la carrera séptima. Aquí volteando es la calle 13, lo que también se conoce como la avenida Jiménez. De acá saliendo el doctor Gaitán, y acá en toda la entrada, ya les digo qué pasa. Esto es el doctor Gaitán, esta es la última foto con vida que se tomó el doctor Gaitán antes de que lo mataran. Aquel mediodía de 1948, Plinio Mendoza, mano derecha del caudillo, tomó el brazo de Gaitán. Jorge Eliezer, lo que tengo que decirte es muy breve, le dijo antes de que notara que Juan Roa Sierra, véalo acá, un joven del barrio Ricaurte, les apuntaba con un revólver. Apurado, el abogado liberal alcanzó a reaccionar tratando de correr de vuelta al edificio del Hotel Continental. Fue demasiado tarde. 3 balas lo impactaron, 2 en la espalda y 1 en la cabeza, hiriéndolo gravemente. Acá es el momento, esta foto es de un programa, una serie de televisión que sacaron en la televisión colombiana en los años 90, que se llamaba Revivíamos nuestra historia. Y acá pues está en el capítulo en el que matan a Gaitán. Este actor era igualito a Gaitán. Entonces acá se ve un momento la gente, pues acá atrás, eso es la séptima, pues imagínense, eso era como la 1 de la tarde cuando él estaba saliendo, pues iban a salir a almorzar con el doctor Plinio Mendoza, iban a salir a almorzar cuando ahí en toda la entrada del edificio donde les dije, o sea, acá miren, acá en esta entrada, aquí lo cogieron, entonces ya se iban otra vez a meter, cuando pum que lo acabaron de rematar, le metieron ahí los 3 tiros a Gaitán. Entonces en esas, cuando, claro que también hay un libro de García Márquez que dice que este man fue como el que le echaron la culpa, pero el que le metió los tiros fue otro. Realmente eso no se sabe bien. Pero este fue el que quedó como el asesino de Gaitán, el Juan Roa Sierra. Eso hay una película también que se llama Roa, que se la recomiendo para que se la vean, de todo lo que pensaba el man, que era como, lo pintan ahí como todo loquito al hombre, al señor Roa Sierra. Entonces en esas el tipo pues sale corriendo por la séptima y el tipo se va a ir a meter a una droguería. En esa droguería lo cogen 2 policías y entonces cierran la droguería y detrás de los policías venían un poco de emboladores, porque acuérdense también, pues miren la pinta casi todo el mundo vestía así, tenían era pues zapaticos de estos, poco tenis, entonces los emboladores pues a todo el mundo, venga, le lustro los zapatos, entonces habían muchos, sobre todo ahí en la séptima. Y entonces agarra a toda esta gente con esos cajones de embolar allá a romper la reja. Y entonces en esas pues van y cogen a Roa, lo meten a la droguería a los policías y entonces miren lo que les... no, pero antes de eso, el corazón de Gaitán dejó de latir hacia la 1:45 de la tarde en la clínica central. A él lo trasladan. La clínica central es donde hoy en día queda una sede de la Universidad Central, ahí en el centro de Bogotá. La noticia de su muerte se mantuvo en secreto mientras los liberales discutían el camino a seguir hasta que poco a poco la tranquilidad de mediodía se convirtió en un volcán de pasiones incontroladas. Acá el momento en que ya está, pues declararon muerto a Gaitán, como se pueden dar cuenta el doctor le está tomando el pulso ya, chao. Y aquí es donde se va a armar, mejor dicho, el problema más berraco, el tropel más bravo de la historia de Bogotá, yo creo que fue ese Bogotazo. Entonces, lo que les decía, pues llegan y meten al Roa allá en la droguería, y entonces miren los policías, el policía Carlos Jiménez capturó a Sierra, y él llega y entonces le empieza a decir, no me vaya a matar, mi cabo, le dijo el hombre en tono suplicante. Y el dragoneante, junto a otros 2 hombres de la fuerza pública, metieron a Roa Sierra a la droguería Granada, donde le interrogaron. ¿Por qué ha cometido este crimen? Ay, señor, son cosas poderosas que no le puedo decir, contestó el hombre en tono lastimero. Dígame, ¿quién lo mandó a matar?
Son cosas muy poderosas que no puedo decir. Instantes después, la multitud lo sacó a la fuerza de la droguería y comenzó a matarlo de físico dolor que lo cogieron con esos cajones del volar y le dieron, pero la pela le dieron re duro a ese man. Sí, este es el cadáver del tipo de algo. Acá está el roa. Porque es que al man llegan y, bueno, lo cogen y le dieron, pero con todo el odio. Esta foto es impresionante, muchachos, ¿sí o no? También es de estas que reconstruyeron, que le pusieron color. Esto ya es después de que al tipo lo llevan al cementerio y al man lo sacan otra vez. Pero al tipo, después de que lo matan, mire lo que pasa. Lo cogen y lo llevan así arrastrado por toda la séptima. El cadáver de Roa Sierra fue arrastrado en dirección al Palacio Presidencial, hacia donde se dirigía el pueblo indignado clamando venganza. Veanlo acá, ya toda la gente ahí detrás y a tumbar al gobierno de Mariano Ospina, que ese man es el conservador, no sé qué. Y entonces, y todo el mundo tenía que ir con algo rojo, porque el que lo vieran con algo azul le daban también la zurra. Una buena parte de la policía se une a los manifestantes y les entrega armas y municiones para atacar el palacio. Entonces también la gente se va hacia la policía y los policías, pues algunos de convicción y otros pues del susto de ver tanta gente, entonces les dan las armas y entonces todo el mundo agarra con el camine para el palacio y nos vamos a tomar el poder, hijo de madre. Miles de liberales bajan de los barrios populares al centro donde se inician los saqueos. Muchos de los liberales, y sobre todo los liberales más pobres, vivían en los barrios hacia los cerros orientales de Bogotá, donde queda el barrio La Perseverancia, la parte alta de Chapinero, el barrio Egipto, por ahí todos esos barrios, la gente empezó a bajar, pues a lo mismo, a meterse allá y a hacer el saqueo y todo el cuento. Los ataques se dirigen principalmente a las instituciones que representan a los conservadores, incluidos barrios de la élite y las iglesias. Las iglesias les echaron candela porque las iglesias representaban al Partido Conservador. Un barrio como el barrio Santa Inés, que eso después se convirtió en la calle del Cartucho. Eso era lo mismo donde queda el barrio, donde queda la Plaza España. Esos barrios eran barrios muy elegantes, pero después del Bogotazo quedaron destruidos y se convirtieron en barrios donde llegaba mucha gente desplazada de la violencia a habitar esos lugares. Y después empezó a haber como un proceso de descomposición social y se terminó convirtiendo en una de las partes pues más inseguras de Bogotá. Entonces fueron y atacaron esos barrios, espérenme un momentico, ya les muestro la foto, atacaron la iglesia. Y bueno, lo otro, el excesivo consumo de alcohol contribuye a la violencia desmedida. En los barrios populares, la gente pues tomando chicha, pero a la lata, porque eso era lo que tomaba la gente, pero además le mezclaron el aguardiente, y cuando llegaron a hacer los saqueos, encontraron tragos que la gente pues nunca había tomado, que un whisky, que un vodka, que un ginebra, y empieza esa mezcolanza de tragos y entonces eso también contribuye a que haya mucha violencia, que la gente no cese con la hostilidad. Esta foto también es impresionante, lo que les decía, aquí como están arrastrando al señor Roa Sierra por la carrera séptima en dirección al palacio. Esto ya aquí la gente bajando de los barrios populares, esto es cuando está empezando el tropel, y acá ya cuando están en horas de la noche, ya como terminándolo, acá está el traguito que les digo, y no me digan que esos manes tienen una cara de sano juicio, ¿cierto? Porque mírenlo, hijo de pucha, estos manes estaban pero en cero carnaval, y véalos ahí con los machetes, vean Mataganagua acá, que es su palo, mijito, ¿no? Todo el mundo hágale a cobrar venganza por el doctor Gaitán. ¿Qué tal las pintas? Estos eran los ñeros de la época, muchachos, como los pueden ver. El batallón guardia presidencial impide el avance de los manifestantes a Palacio, es allí donde empieza la masacre de aquella tarde. Cuando están llegando aquí en la esquina sur de la carrera séptima en la plaza de Bolívar, la esquina sur de la plaza de Bolívar, no es bien, la séptima, sale el batallón guardia presidencial a detener a los manifestantes, a no dejarlos pasar. Y entonces como ellos habían algunos que ya tenían armas, empieza un cruce de disparos que termina en una masacre. Además, varios de los francotiradores conservadores se subieron a la catedral,
para que todos los conservadores que están tratando de llegar a la plaza, a los liberales, perdón, que están tratando de llegar a la plaza, pues los iban dando de baja. Eso empezó ahí la matacera más tremenda. La radio anuncia la insurrección y la caída del gobierno conservador. Los liberales se van a tomar las principales emisoras de la ciudad y empiezan a decir que el gobierno conservador se cayó, que ya les llegó el momento de la toma del poder de los liberales, pero el problema ahí también fue que ningún liberal asumió pues la posición de venga, el poder no lo tomamos nosotros, sino que dejaron que esa vaina fuera como una ola incontrolada, que el pueblo no fuera capaz de tener un líder, sino que eso fue ahí un descontrol y no llegó a ningún objetivo en últimas todas todos esos saqueos e incendios que hubo. La ciudad se encuentra en llamas y en completa anarquía, miren, como se pueden dar cuenta. Los líderes liberales se reúnen con el gobierno conservador para buscar una solución que pueda controlar la furia del pueblo. Lo único que hicieron los conservadores, pues los liberales fue irse allá a reunir con los líderes liberales. Fueron irse a reunir allá con el gobierno, que qué hacemos, qué tales. Y entonces ahí yo me imagino que se transaron unos puestos políticos y después ya salieron a decir que todo bien, que ya calmamos esto y que esto no se va a quedar así, pero se quedó así. La lluvia en horas de la noche fue la única que pudo controlar la turba, aunque este solo fue el inicio de la violencia que vendría. Porque después de este Bogotazo, el Bogotazo no se quedó solamente acá en Bogotá, eso después se expandió por todo el país y empezó a haber un enfrentamiento muy violento entre liberales y conservadores, donde empezaron a haber masacres de ambos bandos. Los liberales, pues a no dejarse de los conservadores, empezaron a armar unas guerrillas que también empezaron a exterminar conservadores. Al principio fueron autodefensas, pero después se volvieron ya a atacar a los conservadores. Y los conservadores también tenían sus propios grupos paramilitares que utilizaban todo tipo de violencia, como la del señor Sangre Negra, que era un bandolero conservador, que utilizaba una técnica que le llamaban el corte de franela, le cortaban el cuello a las personas y por ahí le sacaban la lengua. Y la forma de mostrar el mayor terror posible para que los liberales salieran pitados de donde el señor Sangre Negra no los quería ver. Bueno, esto en Bogotá, vean estas fotos que me conseguí, acá es donde se está empezando ya a armar el disturbio. Como se pueden dar cuenta, acá el tranvía quemado. La fotico aquí a color, muchachos. Vean las pintas de las personas. Esta era la indumentaria que la gente utilizaba en aquella época. Nada de gorras, nada de tenis, nada de chaquetas de los Looney Tunes, ni esas vainas todas boletas. Acá la gente llega, vea, los bajaban encamionados de los barrios populares. Este era creo que un policía, allá metido también en el cuento y todo. Con los machetes, vamos a tumbar el gobierno liberal y hueva. Perdón, el gobierno conservador. Solo gaitas locas. Vean, acá atacando esta me imagino que era la casa de algún gomelo de esos. Miren acá la gente echándole hasta candela a eso. Miren aquí todo el mundo alborotado. Esto es la Candelaria en Bogotá. El tranvía en llamas. Miren, esto creo que acá es la Jiménez. Acá esta esquinita, si no me equivoco. Otra de aquí, el tranvía en llamas. Ese era el Transmilenio de la época. Si hoy en día hubiera unos disturbios también como el Bogotazo, yo creo que el que agarran a echarle candela es ese Transmilenio. Porque es que la gente también inconforme con un sistema como estos, que eso también es la gente ya toda embuchada como en ese Transmilenio. Entonces ahí tiene como la furia del pueblo. Esta foto, este man que sale acá es nada más y nada menos que Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana. Estos años antes de la Revolución Cubana. Acuérdense que eso fue en el año 59 y esto fue en el 48. El tipo estaba acá porque estaban en una conferencia como los estudiantes de América Latina, en una conferencia que estaba en contra de la conferencia panamericana, que ellos no veían que no apoyaban esa intervención de los Estados Unidos y que Estados Unidos se apropiara de la política de nuestro continente. Y ellos tenían una reunión con Gaitán a las 3 de la tarde, pero como mataron a Gaitán, pues no se pudo hacer la reunión.
Entonces en esas, pues estos manes se metieron también al tropel, se unieron allá también a tratar de tumbar a los conservadores. Y esto ya mire cómo está ya la ciudad casi toda destruida. Acá está, es muy famosa esta foto acá de el señor Fidel Castro. Esta foto es en el cementerio central, que empezaron ahí pues a llevar a los muertos, porque no eran tantos que no daban abasto en las morgues, en los hospitales, aparte de todo les estaban echando candela a los hospitales, entonces no había forma de tener como un orden para el levantamiento de los cadáveres y los fueron así llevando al cementerio central. El dato exacto no se sabe bien de la cantidad de muertos que hubo, pero ronda alrededor de los 2.500 muertos. Las consecuencias del Bogotazo. Miles de muertos en casi todo el país porque se extendió esa violencia por casi toda Colombia, principalmente pues en la región andina, pero también alcanzó a llegar a la costa. Formación de guerrillas liberales como autodefensas, estas son las guerrillas liberales de los llanos. Esta es una foto de cuando ya se estaban desmovilizando, pero ya les digo por qué. El aumento de la violencia política, múltiples masacres por todo el país también, los liberales matando conservadores y conservadores matando liberales. Desplazamiento de poblaciones enteras, mucha gente les tocó huir, pues por su afiliación política les tocó salir huyendo de sus tierras y irse a otros lugares. La violencia logra disminuir con la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla del 53 al 57. Gustavo Rojas Pinilla, un general del ejército, llega al poder en el 53, pero él llega al poder porque es como una especie de acuerdo entre los mismos liberales y conservadores para calmar la violencia y vieron a Gustavo Rojas Pinilla como una figura neutral y además que venía con mano dura para ya controlar la situación. Entonces ahí se bajó un poquito la violencia porque aparte de todo el tipo negocia con esas guerrillas y ese cuento. Pero esos acuerdos son incumplidos y esas guerrillas son las que van a dar después paso a la formación de guerrillas comunistas como las FARC. Esas son las consecuencias del Bogotazo. Esa violencia que se reprodujo o se sigue reproduciendo, porque es que si no hubieran matado a Gaitán tal vez ni siquiera las FARC hubieran existido. Pero después de eso, muchachos, pues se vino toda esa violencia que se convirtió también en una historia de venganzas, porque entonces, digamos, el gobierno le mató la familia a algunos guerrilleros. Esos guerrilleros entonces le cogieron la mala al gobierno y a los ricos, y fueron y mataron a los ricos, y entonces los ricos también se emberracaron y armaron su propio parche y armaron entonces los paracos. Y empezaron esas venganzas unas tras otras, donde la única víctima real fue el pueblo, la gente que no tenía nada que ver porque ellos son los que han puesto los muertos realmente. Entonces, esta imagen, muchachos, es como la evolución de cómo pasó la construcción de ese periodo de violencia en Colombia, empezando con el Bogotazo, autodefensas liberales, guerrillas liberales, después los bandoleros, después ya se forman las guerrillas comunistas con tiro fijo, acá ya cuando las FARC se consolidan, y acá ya pasan hacia la vida civil, aunque acuérdense que este man se volvió otra vez para la guerrilla, porque quedaron por ahí unas disidencias que no están muy de acuerdo, porque pues también los acuerdos casi nunca se cumplen completamente y entonces eso es lo que termina pasando. Ahorita a muchos de los guerrilleros que se desmovilizaron pues los han venido matando. Eso es un poco de la historia de nuestro país y de mi querida Bogotá, muchachos. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.